Buenas noches, familia, amigas y amigos. Bienvenidos a esta su fórmula Antinovelas, Lilith en CDN. Hoy martes tenemos un contenido de lujo, como nos acostumbramos, o como los hemos acostumbrado a ustedes, y de verdad nos hace sentir muy bien poder llevar todas estas informaciones que son de último minuto y que son muy importantes para la salud y también para la economía. Hablamos en nuestro primer bloque con el doctor Alexander Juber, quien nos va a hablar, señores, de estos tres monstruos del apocalipsis que se nos están juntando. Él le ha llamado el bueno, el malo y el feo. Yo no sé si será así, pero el fin es que estamos hablando del COVID-19, también del humo de Duquesa, y por si fuera poco, ahora viene el tema de Sahara. O sea que de verdad que tenemos tres tremendas situaciones que desde el punto de vista de la salud de nuestros pulmones y bronquios debemos tomar y prestar mucha atención. Qué bueno que tenemos al doctor Juber con nosotros para decirnos todo esto. Luego seguimos con los economontros, como todos los martes, los tres, el pleno completo, y vamos a hablar de tanto el trabajo como la educación virtual, digamos, remota, y cuáles son las implicaciones económicas de esta nueva modalidad, digamos, del nuevo normal. Doctor Juber, qué bueno tenerlo aquí con nosotros. Bienvenido. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. La verdad es que, doctor Juber, la semana pasada le comentaba yo a usted que la gente ha quedado fascinada con la claridad con la que usted, bueno, explica las cosas, y de verdad, ante una situación como el COVID-19 y este miedo que todos tenemos de contagiarnos, la verdad que esta información confiable es muy valiosa. Así es que muchísimas gracias por su tiempo y por esa disposición. A su orden. A su orden. Siempre que sea para educar, estoy a la orden. La verdad que sí, que lo ha logrado. Muchas gracias. Fíjese que hay mucha gente preocupada, doctor Juber, porque ahora mismo, bueno, obviamente ya tenemos la situación del COVID y todas las medidas de seguridad que debemos llevar, pero se suma también este humo de Duquesa. Hoy tempranito en la mañana, aquí lo sentimos muchísimo en mi casa, por cierto, y a esto se suma también el tema de Sahara, que usted me va a decir muy bien cómo se llama esto. Es el polvo, ¿no? Pero es una tormenta. Usted nos va a explicar un poquito de qué se trata este fenómeno del Sahara y cómo, adicionándose a la situación que ya tenemos de Duquesa y obviamente de la pandemia, cómo nos afecta a todos los dominicanos. Mira, primero lo que hay que aclarar que es polvo. Polvo es o son partículas sólidas en suspensión. El humo es resultado de la combustión de un material, de una combustión incompleta de un material, y el humo tiene partículas sólidas, pero tiene gases también. Así que el polvo del Sahara lo que tiene son partículas sólidas. Tiene partículas de sílice, tiene metales como el cobre, tiene metales como el hierro. Y el polvo del Sahara tiene un motivo de ser, porque cuando Dios hizo el mundo, no le puso nada de más ni de menos. Ese polvo que se levanta en el desierto del Sahara, que se sube a una altura de 5 o 7 kilómetros de altura y que por los vientos alisios cruza el Atlántico, en los meses de mayo, junio y julio, tiene como propósito, adivina qué, fertilizar la selva del Amazonas. Óyeme la importancia de aquel polvo. Pero es un fertilizante, igual que si uno agarrara abono de una funda y se le hiciera la mata del jardín de la casa de uno. Pero fíjate tú que eso viene cargado con otras cosas. Eso trae virus, eso trae esporas, eso trae materiales que no son de la naturaleza también, como son los pesticidas. Y ese polvo por sí solo irrita las vías respiratorias, y aparte de eso, lo que carga en él irrita la vía respiratoria más. Ese es el polvo. El humo doctor, que tiene... Excúseme la pregunta, lo tenemos todos los años, o sea, esto es estacionario, cada año nos confrontamos. Desde que Dios hizo el mundo, desde que Dios hizo el mundo, eso es un fenómeno natural, así se llama. Lo que no es natural es el fuego de Duquesa. Bien. Que todavía no se sabe quién lo prendió. Eso me tiene a mí exquisitamente indignado como ciudadano de la ciudad de Santo Domingo y como médico de vías respiratorias más, porque yo nunca pensé
que en mi vida profesional yo iba a juntarme con este desastre de salud que hay. Primero, una pandemia. No hay que decir que lo que no se ha podido frenar en el mundo entero no es poca cosa. Y el COVID ha azotado el mundo entero. Y ahora lo tenemos aquí. Y arriba de eso tenemos el fuego del vertedero de Duquesa, que hace que una crisis sanitaria preexistente se junte con una crisis medioambiental, que es el fuego del COVID, doctor, y se incruste, adentro de eso se incrusta otra crisis sanitaria. Y la otra que empeora las vías respiratorias es el polvo del Sahara. Esas tres cosas son capaces de dañar fuertemente la vía respiratoria. Y señalando, doctor, no solamente nos afecta aquí a Santo Domingo, sino también hemos visto en las noticias como dos de los vertederos de Santiago también sufrieron de algún tipo de sabotaje de incendio. Entonces, obviamente que los, de verdad, compañeros de Santiago, yo me siento medio cibaeña, usted lo sabe, la verdad que santiagueros también están sufriendo lo mismo que estamos sufriendo aquí en la capital. Sí, el vertedero de Rafey se prendió. Llama la atención, sin hacer ningún juicio, solamente es una observación, que hayan dos fuegos en dos vertederos. Uh-huh. Obviamente no tiene ninguna conexión un fuego con el otro, porque si tú me dices que se incendia el aeropuerto de Ligüero, que está al lado del vertedero de Duquesa, te digo que fue por el fuego de Duquesa. Pero que haya un fuego aquí en la capital y otro en Santiago, eso tiene que tener un motivo. Las coincidencias no existen. Sí, es algo muy penoso, doctor. Vamos a entrar entonces en cómo afecta, y esperemos, digo yo, que las autoridades puedan dilucidar quién ha cometido esta atrocidad. Pero ya entrando en materia, digamos, de neumología, ¿qué nos dice usted de estos tres factores que se combinan ahora? ¿Qué podemos esperar? Recuerdo haber escuchado su recomendación cuando sufrimos la primera humarada de Duquesa. Usted señalaba que en las casas nos mantuviésemos con las mascarillas, de manera que no absorbiésemos ese humo tan contaminado. Y usted señalaba también que era incluso más contaminante que el propio cigarrillo, que la propia nicotina con el papel, porque tenía cantidad de químicos y de procesos de descomposición que, bueno, tenían un impacto todavía peor a nivel de la salud de los pulmones, ¿cierto? Así es, así es. Ese era el humo de Duquesa, y el polvo de Sahara tiene sus repercusiones. Y ambas cosas, el humo y el polvo, lo que hacen es que alteran la integridad del aparato respiratorio, de las vías respiratorias. Y cuando esa integridad se pierde, una infección es lo que debe suceder, porque aparece aprovechándose de que ese individuo está débil por sus vías respiratorias y se le pone una infección arriba. Y ahora, en el medio de esta epidemia de COVID, sin que nadie me lo diga, y no creo que nadie lo pueda explicar de la experiencia de otros países, porque en otros países no ha habido un fuego del vertedero de Duquesa con el polvo del Sahara y el COVID al mismo tiempo. Uh-huh. Pero lo que hay que aspirar con esto es que aumenten los casos de COVID, porque los pacientes, las personas, se les debilita las vías respiratorias y son más susceptibles a las infecciones. En este caso, a una infección viral, porque no hay que olvidarse que el COVID-19 no es otra cosa que una infección de las vías respiratorias por un virus que tiene repercusiones sistémicas en el organismo humano, pero es una infección respiratoria por un virus. ¿Qué podemos hacer para cuidarnos? Digamos, ya está dado el hecho de que tenemos estos tres factores en el medio ambiente y muy cercanos y agobiándonos en cierta forma, pero ¿de qué forma podemos en casita cuidarnos, de alguna manera protegernos un poquito de esta combinación de factores tan complejos? Hay que quedarse en la casa, esa es la frase de lucha contra el COVID, quedarse en la casa y protegerse dentro de la casa, porque las casas de nosotros no están herméticamente cerradas y ese humo se mete por las rendijas de las ventanas y por debajo de las puertas.
hay que quedarse en la casa y protegerse dentro de la casa si es necesario, ponerse la mascarilla que cada uno de nosotros tenemos, porque así nos lo ha demandado el momento. Y si hay que usar la mascarilla dentro de la casa, usar las mascarillas dentro de la casa. He oído las recomendaciones de poner papel de periódico húmedo quizás en esas rendillas de la puerta debajo, también trapos húmedos para poder de alguna manera aislar, digamos, o protegernos dentro de casa de que el humo entre, por como bien usted señala, esas áreas que no son herméticamente cerradas. Se pone en las rendijas de las ventanas que quedan, de las ventanas y de las puertas, se ponen toallas húmedas, paños húmedos, para evitar que el aire entre por ahí. Hay que saber cómo manejar el aire ese. Si yo tengo aire acondicionado, una habitación con acondicionadores de aire, yo me meto adentro y cierro el circuito del aire acondicionado de forma tal que el aire acondicionado no esté alando aire desde afuera. De día, el viento sopla desde el mar aquí en la ciudad de Santo Domingo y comienza ese aire a moverse tierra adentro y se lleva el aire porque contaminado, porque el vertedero de Duquesa está al norte de la ciudad. Pero de noche, dentro de un rato, se paraliza la brisa y cambia la brisa a lo que se llama brisa del terral, brisa de tierra adentro. Y esa viene del norte hacia el sur. Esa viene desde el norte de la ciudad, a donde está Duquesa, hacia el mar. Eso es lo que pasa por esta época del año, generalmente con el viento de la ciudad de Santo Domingo. De noche que está encerrado, aparte de eso, de noche uno está indefenso porque uno está durmiendo y no sabe lo que pasa alrededor. Cuando usted vea que se aclara el aire alrededor de su casa durante el día, usted va a abrir las ventanas y la puerta para que se salga todo ese aire contaminado que hay dentro de la casa y tenga oportunidad de que entre aire limpio. Si usted ve para afuera y se ve el aire limpio, usted abre la ventana y huele el aire que está entrando. Usted es la medida. Usted, si siente que ese aire es adecuado, permita que su casa se ventile. Y cuando llegue la noche, vuelve y cierra su casa para protegerse. Claro. Claro, por si acaso, porque fíjese que casualmente hemos notado que con el tema de Duquesa nos levantamos con la humarada, o sea, con la humarada, y la pura verdad es que es bastante tóxico. Uno siente que los ojos se le ponen medio vidriosos, que les molestan, el mismo tema de que le pica a uno la nariz, se siente con una dificultad en la respiración. Pero ya el palo está dado, como usted ha dicho, doctor, porque ya el humo ya ha permeado a la casa de alguna forma, y la pura verdad es que no sabemos exactamente cuándo vamos a recibir este efecto de humo de Duquesa. Pero digamos estar preparados ahí con las cubetas ahí en Q y las toallas para que cuando uno lo empiece a sentir de una vez protegerse, ¿cierto? Así es, protegerse lo que son ciudadanos comunes y corrientes y los pacientes que tienen enfermedades respiratorias. Como son los asmáticos, los alérgicos respiratorios, los pulmonares obstructivos crónicos, mantener sus medicinas con ellos. Mantener su medicina con ellos. Y cuando sienta que se van a apretar, medicarse. No hay nadie que se conozca mejor que el mismo paciente. Y el paciente de asma que tiene esa enfermedad hace mucho tiempo, él sabe qué tiene que hacer con él. No hay que esperar más de la cuenta para medicarse. Hace 2 días me llamó una señora y serían las 6:50 y me dice que me está llamando porque su esposo, que es un señor de 81 años, tiene dificultad para respirar y que la noche entera se ha pasado insistentemente diciéndole a la señora que lo llevara a la emergencia. Y ella no lo quería llevar porque estaba esperándole un COVID allá en la emergencia. Y ese no es el planteamiento. Cuando usted tiene dificultad para respirar, eso no admite errores. A la hora que sea, con toque de queda, como llamar sea. Al 911. Usted llama al 911 y si el 911 no aparece, usted se va derechito a una emergencia. Claro. Porque las crisis asmáticas que se hacen de forma prolongada, se instalan de forma prolongada como las que están apareciendo ahora, es porque el irritante, lo que produce la crisis, tiene varios días con nosotros
y eso va hinchando los bronquios por adentro. Y si yo no me medico adecuadamente y si yo no me medico a tiempo, esa crisis asmática se puede convertir en una fatalidad. Claro. Hay que abrir los ojos. El asmático, de las primeras cosas que siente es que está tosiendo, o si no se siente un pitico en el pecho, medicarse, porque los asmáticos siempre tienen medicinas en la casa. Claro, y si no tienen medicina en la casa, cómprenla y pónganla en la casa, porque usted con este fuego que tiene días y que parece que le faltan días, ojalá y no fuera así, pero las personas que conocen de ese tema dicen que a este fuego le faltan días. Wow. Ahora mismo yo lo estoy viendo por la ventana de mi casa, el fuego está encendido. Eso no es juego, y cuando uno no encuentra cómo respirar, uno no tiene remedio. Otra cosa que protegerse y protegerse bien. Y el enfermo respiratorio debe tener sus medicinas con él siempre en esta En adición, doctora, tener las medicinas, tener quizás algún tipo hacer algún tipo de inhalación qué sé yo, de agua hirviendo que he oído, el vapor y esa serie de cosas, ¿usted las recomendaría? No, lo que hay que hacer cuando esto aparece es encerrarse en la casa. Encerrarse en la casa y protegerse. Y tener las medicinas con uno. Las medicinas que habitualmente uno usa, el que es enfisematoso, el que tiene asma, los antialérgicos como tú, que eres alérgica, el antialérgico que tú dijiste el día pasado, me contaste. Claro. Tener sus medicinas con él para medicarse en caso de que sea necesario. Doctor, dos cositas quiero preguntarle. Lo primero es, he visto que la gente con el proceso de la cuarentena se va desgastando, se va desesperando y básicamente estamos viendo más movimiento en la calle y un poquito más de flexibilización en el término de distanciamiento social, aunque sea en grupos llamados burbujas. Nosotros siempre hemos tenido mucha inquietud con el término burbuja porque ¿quién puede realmente contenerse en una burbuja? Eso me parece muy ilusorio, pero quería que usted hiciera una exhortación a la gente que está empezando a desgastarse y entonces ya quiere empezar a salir y guarda menos distanciamiento social. ¿Cuáles son las repercusiones de esto? Fíjese que ayer o antes de ayer creo que fue uno de los días que tuvimos mayor pico de contagios. ¿Qué nos puede decir a la población? Sí, porque se están violentando las normas y cuando uno violenta las normas aparecen los casos nuevos. Los médicos siempre hablamos con ejemplos para que la gente nos entienda. La semana pasada en Alemania hubo protestas de la ciudadanía por el cierre que había de los negocios, comercios y demás. Pues al gobierno no le quedó otra cosa que aflojar las medidas. Y ya hizo un repunte, la epidemia alemana de COVID ya hizo un repunte en un día que le abrieron la puerta. Lo repito otra vez o se entendió bien. Que con eso no se juega y estamos jugando con eso. Y usted oye a los amigos suyos que le está diciendo que van a llevar a los nietos para que vean a los abuelos. Dios quiere que no se muera un abuelo de eso porque la culpa fue, ¿usted sabe de quién? Del que llevó los nietos. Claro. Es que no se pueden violentar las normas. Hay normas, las normas son las normas de los gobiernos que nos gobiernan y le guste a uno o no le guste el gobierno, hay que respetarlas. Hay normas en los gobiernos, hay normas en las religiones, le guste a usted o no le guste, si usted es de esa religión, tiene que respetar esas normas. Yo no me puedo hacer unas normas que me acomoden a mí porque no es correcto, porque no solamente es que estoy actuando en contra mía, estoy actuando en contra de todos. Entonces ya está bueno, porque este país tiene mucha gente que sabe muchas cosas. Aquí está el genio en cantidad. Yo no sé cómo nosotros no tenemos un premio Nobel, porque aquí no hay nada que sepa más que un dominicano. Si usted violenta las normas, viene la respuesta inmediatamente. Y la respuesta de esos casi 500 casos que hubo antes de ayer es que se están violentando las normas, como tú lo viste hoy cuando saliste a la calle. Eso es una irresponsabilidad del que lo hace. Una irresponsabilidad para con él y para con su familia y para con la sociedad.
Estoy de acuerdo, doctor. La pura verdad es que esa exhortación tenemos que tomarla al pie de la letra, no desfallecer, no desesperarnos y mantener el rigor, sobre todo con los jóvenes, que los jóvenes usted sabe que se desesperan más porque tienen más necesidad de interactuar con sus amigos. Se cansa cualquiera. Fíjense ustedes si estar encerrado es malo, que cuando uno hace algo malo lo encierran en Najayo o en La Victoria. Estar encerrado es muy malo, pero eso es lo que nos ha tocado vivir. Eso hay que respetarlo, porque si no, esta epidemia dominicana de COVID, que las autoridades la han llevado a agarrar por el hocico, hay que decirlo, porque han mantenido la tasa de casos nuevos y la tasa de mortalidad bien bajita. Sí, si la gente no obedece y le vuela por encima las normas del distanciamiento social y de salir de la casa, nosotros vamos a tener un desastre aquí, porque nosotros no tenemos un buen sistema de salud. Eso es propio de países como los nuestros, que son países del tercer mundo. La gente que se ponga a ver lo que sucedió en Italia y lo que sucedió en España, países del primer mundo con unos exquisitos sistemas sanitarios, unos exquisitos sistemas de salud. Ese sistema de salud español, eso es envidiable. Y ni le hablo a ustedes de Nueva York, que es la primera ciudad del mundo, y esta tremenda enfermedad se decidió matar 1,000 gente por día en Nueva York. Es un enemigo en serio que tenemos enfrente, que está esperando que uno le abra la puerta como no es para metérsenos. Y después que se riegue ese COVID aquí, como se riega en todos los sitios, no hay forma de frenarlo. Eso es como cuando yo le pego fuego a una pólvora por una esquina, que hasta que no se quema toda, no se para el fuego. Eso la gente tiene que saberlo. De verdad, le agradecemos de verdad esa pasión con lo que lo menciona, y yo creo que sí, que vale la pena asustar un poquito a la gente, y de verdad que no suelte esa guardia de que tenemos que estar trancaditos. Mejor trancados que enterrados. Muchísimas gracias, doctor Alexander Joubert. Ha sido verdaderamente un placer. Espero seguir conectando con usted para que nos mantenga informados de todo y informados a nosotros de todo, y la pura verdad, seguir viendo las formas de paliar esta crisis de este monstruo de tres cabezas, el COVID, el polvo del Sahara y por supuesto también nuestro humo de Duquesa. Gracias, doctor. A la orden siempre. Vamos a una pausa, amigos, y regresamos de una vez. Ahora entramos en materia de economía con los economonstruos y vamos a analizar el impacto económico de esta nueva modalidad, digamos el nuevo normal, tanto el trabajo como la escuela o la universidad, los estudios a nivel remoto. Hey, aquí estamos de vuelta en su fórmula antinovelas y ya entramos en materia, señores, y tenemos al pleno, ay caramba, al pleno completo, los economonstruos, Héctor Guiliani Curi, hey, hey, hey. Muy buenas noches, Lili y amigos televidentes. Rafael Espinal, hello, hello, hello. Buenas noches. Buenas noches, director de la Escuela de Economía del INTEC, y José Alfredo Guerrero, el libertario, hello, hello, hello. ¿Cómo están, economonstruos? ¿Se sienten bien? Estamos en prisión domiciliaria. Ya no sabe, que eso no es fácil. Eso como cuando uno se porta mal, que lo meten preso. Ahora, yo salí hoy y la ciudad está como si no estuviera pasando nada. Y fíjense qué buen punto, porque casualmente acabamos de cerrar el bloque con el doctor Joubert y nos señalaba que la gente no puede de verdad soltar el control, que tenemos que quedarnos trancaditos, que por eso es que justamente salen los brotes de las grandes contagios. O sea que tenemos que mantenernos a cinturón cerrado y bien apretadito y no flexibilizar con la cuarentena. Algo muy importante de verdad que tenemos que asumir, una carrera de resistencia, que aquí hay que estar trancado, obligado. Pero entremos... Parece que no están escuchando, Lili. Parece que no están escuchando porque la ciudad está como si nada pasara. Sí, yo creo que la gente se va desesperando y va perdiendo la perspectiva de verdad de lo que es importante, porque nuestro sistema sanitario no aguanta una situación de verdad de un pico en la curva, y la pura verdad que pena que no tengamos la conciencia suficiente. Yo veo mucha gente joven muy desesperada y la pura verdad, también adultos, pero en términos generales tenemos que ponernos mano dura con eso.
Pero vamos a entrar en materia porque estamos ya tratando, uno, de asumir la cuarentena como el nuevo normal, la pura verdad, y montarse en el tren, Héctor, José Alfredo y Rafael, porque no nos queda de otra que asumirlo como el nuevo normal. Y en este nuevo normal hablamos tanto de los estudios a nivel remoto, el aula virtual, y obviamente también el trabajo en remoto. Arranquemos con el aula virtual, tanto para colegios como para universidades, porque hay cantidad de puntos, señores, que se están debatiendo en relación a esto, tanto desde el punto de vista académico y la calidad vamos a decir, el aula virtual en diferentes edades, tanto primaria como secundaria, ya en educación universitaria es otras 500, pero igual, y obviamente también desde el punto de vista económico. La gran disyuntiva, digamos, es que se entiende que probablemente un aula virtual represente menos costo para la institución, dado que no tiene que hacer uso de su infraestructura y de gastos relacionados a la misma. ¿Con quién arrancamos para empezar a debatir? Bueno, con el profesor, yo creo que. Rafael Espinal, cuéntenos, profe, de verdad, o sea, ¿qué podemos entender de esto? ¿Hasta dónde podemos esperar una reducción de costos de matrícula o de colegiatura? ¿Y hasta dónde, como han dicho otras fuentes, que ahora quizás el costo es mayor? ¿Cuál es la realidad de verdad? Mira, la realidad del coronavirus en el marco educativo es que ha puesto sobre la mesa retos enormes a los centros educativos, tanto a nivel de educación primaria como de educación secundaria y de educación universitaria. Tal vez los de la educación universitaria tengan más posibilidades y más condiciones para adaptarse a una educación virtual a distancia. Incluso ya hay muchas universidades y cursos online que trabajan esos sistemas, esas plataformas. Y eso, bueno, le da una mayor posibilidad de insertarse en el mundo educativo. Pero a nivel primario, por ejemplo, y a nivel secundario, la situación es muy complicada, es un gran reto. En el caso secundario es todavía un poco menos complicado porque los estudiantes tienen más capacidad por su edad, por su formación de adaptarse a los sistemas virtuales. Pero en la educación primaria es mucho mayor el reto, no solamente para los estudiantes. Es emocional ahí, Rafael, enorme para los niños, porque los niños no pueden comprender la dimensión del problema, saben que es algo muy frustrante, muy peligroso, pero no logran entender el porqué del problema y al mismo tiempo se sienten con mucha inquietud sobre su futuro y les importa mucho relacionarse de manera presencial. Claro, a la educación primaria el reto es mayor para los estudiantes y para los maestros. Los maestros no tienen una formación para tratar los aspectos psicológicos, los aspectos de carácter virtual, es decir, de la comunicación en las tecnologías nuevas. Entonces es una situación muy complicada. Los textos, las plataformas, hay que innovar de una manera incluso prácticamente compelida por el tiempo, porque el año escolar está prácticamente terminando. Esto ha tomado a la educación sin una preparación, pero además destapa las diferencias enormes en la sociedad, porque la educación de los colegios privados es mucho más fácil afrontarla con padres que tal vez tienen capacidad de comprar un implemento, una laptop, que pueden tener una computadora en su casa, aunque no sea del niño o es de la familia y la pueden utilizar. Pero en los sectores más pobres, esto es una situación muy difícil, porque, por ejemplo, las estadísticas de la ONU muestran que solo un 30% de los hogares dominicanos tienen algún tipo de equipamiento. Y en el nivel rural eso no llega a un 20%. Entonces, las escuelas primarias, digamos, o las escuelas a nivel público están cerradas, o sea, no hay una alternativa virtual a nivel gubernamental, a nivel público. Bueno, hay todo un desafío en esa parte. Hay algunas que están funcionando relativamente porque el gobierno ha
tenido un plan de dotar de laptop y de dotar de tablet, sobre todo en la educación secundaria. Y hay algunas que están funcionando. Digital, el famoso, porque fue muy publicitado ese programa. Claro, pero eso solamente abarca la educación secundaria. Pero hay un tema, no basta solo con el implemento, hay que tener acceso al Internet. Y los retos del Internet es que tampoco todas las familias dominicanas tienen acceso a Internet y a la calidad del Internet, porque hay que tener un determinado nivel de banda, de rapidez. Entonces son retos que en el corto plazo no tienen solución. Incluso la UNESCO está tratando el tema de manera global. La UNESCO calcula que hay 1.600 millones de estudiantes paralizados en el mundo, es decir, sin acceso. Yo no sé cuánto habrá en la República Dominicana. Aquí las estadísticas en tiempos normales son difíciles, imagínate en estas condiciones, pero la verdad es que es un reto. En los colegios privados de la clase media, el problema está en que han improvisado algunas plataformas, los padres han tenido que ser integrados, se han creado redes entre padres, profesores, alumnos, que más o menos están salvando el año escolar. Y a nivel universitario ha habido más respuestas. Estas mismas plataformas, Zoom, Mix, Meet, están actuando y están ayudando a tener por lo menos una interacción por pantalla. Es un gran reto. Profe, la gente de las plataformas, esa gente que diseñaron esos productos, imagino que serán las nuevas grandes multinacionales, las nuevas grandes. Bueno, mira, hace un tiempo yo fui a una conferencia de Ricardo Lagos, que fue presidente de Chile y ministro de Educación, y ya él anunciaba que la educación, la única que va a cambiar, la única cosa que había permanecido con un profesor delante y un grupo de estudiantes enfrente, y ha cambiado totalmente. Ahora hay muchos métodos, no solamente este método de vernos la cara, hay métodos de foro, métodos de otro tipo de interacción, y eso es la innovación que vendrá en el futuro. Entonces, quizás el aula virtual, digamos, empecemos con esta parte, la educación remota, vino para quedarse, Héctor. Mira, yo creo que nosotros ahora mismo estamos pagando el precio de vivir a espalda de lo que está ocurriendo o de lo que ha venido ocurriendo desde el año 1969 en lo que se llama la educación electrónica. Fíjate, yo llegué al colegio en los Estados Unidos para hacer un año de preuniversitario en el año 1970. Precisamente un año después del comienzo de Sesame Street. Y ahí yo estoy un poco en desacuerdo con Rafael, en el sentido de que el desafío que presenta para la educación hasta preescolar es que nosotros no estamos preparados. No nos hemos preparado. Aquí se hizo una reforma del 4%, con el propósito, con la creencia de que pagándole más a los profesores iba a mejorar la educación, y las pruebas PISA muestran que no es así. Metiendo mucho dinero en escuelas nuevas, en infraestructuras, muchas también con construcción deficiente, que se sepa, pero muchas otras no, pero se metió cantidad de dinero en escuelas pero no había el método, no se había invertido en propiamente dicho, un método que fuera efectivo para enseñar, para que la gente pudiera aprender, los niños. Exactamente. Entonces, por ejemplo, fíjate, el Sesame Street ha sido uno de los programas más efectivos de transmisión electrónica de material educativo. Su costo por niño, por año, es de solamente $5. Es decir, sumamente barato. Pero eso es preescolar, ¿cierto? Bueno, el preescolar, fíjate. ¿Y cuál es... ¿Qué muestran los resultados, por ejemplo, de Sesame Street? Que mejora el rendimiento escolar y también mejora la capacidad de ser exitoso a través de la vida colegial en los años. Ya tanto para la universidad no hay información. Pero fíjate, Sesame Street se concentró primeramente en letras, números
y en cooperación, en enseñarle a los niños la cooperación. Y fíjate, ahora mismo, hace un año, en Siria, están utilizando Sesame Street para educar a los niños a mejorar, a tratar de fortalecerlo emocionalmente ante la embestida de los bombardeos. Es decir, para prepararlo para crisis como la que nosotros vivimos actualmente. Y en realidad nosotros debemos aprovechar esta situación, esta crisis, para revolucionar la educación. Yo reconozco, por ejemplo, eso que dice Rafael, de que muchos estudiantes de escuelas públicas no tienen acceso a Internet, probablemente a un medio como una computadora, pero fíjate, lo mismo ocurría en los Estados Unidos en el año 1969-1970. Y da una información que es un experimento natural. Se comparar el rendimiento de los niños que veían Sesame Street versus los niños que no veían Sesame Street, porque, por ejemplo, la televisión pública no llegaba ahí. Lo que tú piensas entonces es crear o innovar con un sistema que sea amigable para los niños, en este caso preescolar, para que puedan desde la casa seguir instruyéndose y tener un manejo emocional también de situaciones de crisis como esta. Exactamente, pero no solamente eso, Lili. No solamente preescolar, sino también llevarlo a las otras etapas y tomar ciertas materias como la matemática, la ciencia y aún el español, y que sea una educación homogénea, si tú quieres, o puede ser diferente para diferentes grupos de estudiantes. Es más, tú hasta podrías utilizar técnicas educativas de segregar estudiantes de menor rendimiento de los de mayor rendimiento, lo que prueba que tú mejoras el rendimiento de aquellos que antes no rendían tan bien cuando estudiaban juntos. Entonces, vamos a darle participación a José Alfredo, que lo tengo ahí calladito, Héctor, después seguimos. Pero, José Alfredo, ¿entiendes tú que el nuevo normal en la educación será este sistema remoto a nivel universitario y, digamos, a nivel de colegio? ¿Cómo lo visualizas tú, el futuro inmediato? Creo que estás en mute ahí, José Alfredo, que no te oigo. No sé. El hombre... Él está como en mute. Ya. Bueno, me dicen ahora en producción aquí, vamos a hacer una pausita y regresamos entonces. Ahí retomamos con José Alfredo para que nos dé su puntualización y seguimos también con el tema de trabajo remoto que nos queda pendiente. Gracias a todos por la sintonía. Venimos después. Hey, aquí estamos de vuelta en su fórmula antinovelas, Lilith en CDN. Seguimos con los economonstruos, los mejores, y hablamos del tema educación y trabajo remoto. José Alfredo Guerrero, Héctor Guiliani Curi y Rafael Espinal con nosotros, y nos quedamos con José Alfredo. José Alfredo, dime a ver, te comentaba preguntaba en el bloque anterior, ¿cómo ves tú el plazo inmediato, digamos, post-COVID, post-cuarentena? ¿Qué impacto tendrá esta educación virtual? ¿Qué se quedará y qué de alguna manera terminará? Mira, va a ser un mix de cosas, ¿no? Las clases presenciales siempre van a tener su encanto, siempre van a tener la necesidad de usarla. Lo que sí se van a utilizar mucho más son las plataformas de videoconferencia para actividades sincrónicas remotas y también el uso más difundido de las actividades que se pueden incorporar a la plataforma, como es el tema de los exámenes, quizzes y mucho contenido que se puede incluir en base a videos, textos y demás, ¿no? Realmente esto ha permitido que los profesores se den cuenta que las competencias digitales sí no se pueden dejar para mañana. Mira, yo estoy involucrado con la Universidad Católica Madre y Maestra y hemos tenido para el inicio de este cuatrimestre aproximadamente 25 horas de entrenamiento para usar la plataforma, cómo usar la videoconferencia, establecer los protocolos, cómo hacer todo, ¿no? Y realmente es un esfuerzo que se ha dedicado los profesores para eso, ¿no? Pero la universidad va a seguir siendo presencial cuando esto pase.
en unos meses, pero que sí se ha tenido muy claro que el tema de la plataforma es importante, sobre todo en una parte de evaluaciones más frecuentes. Uno de los problemas que tienen los estudiantes es la procrastinación, dejar todo antes para estudiar antes del parcial, antes del examen final. Y la ventaja de la plataforma es que te permite dar un seguimiento, incluso por temas, o sea, establecer y hacer un quiz y hacer foros y hacer chats es una cosa muy interesante y permite mucha participación. Pero no quiero dejar de mencionar el tema de educación. Realmente educación, el Ministerio de Educación tiene ya varios años, 2 o 3 años, que viene fomentando y desarrollando más competencias digitales en los profesores y en los estudiantes. Y tal como ustedes mencionaban, República Digital ha logrado entregar más de 300.000 laptops a jóvenes. Y también con el acceso a Internet también ha mejorado un poco. O sea que... ¿Estos jóvenes que han recibido las laptops, José Alfredo, serán de ambiente universitario o de ambiente escolar? No, no, en el colegio. O sea, hay secundaria y hay algunos de primaria. En la primaria se las ha dado tablets. Pero mira el número que estamos hablando. O sea, estamos hablando de 330.000 laptops que habían sido entregadas hasta el mes de febrero. Lo que pasa es que somos muchos más, pero yo... No, pero fíjate, no, el asunto es que el programa de entregas se tuvo que abortar por este asunto, pero sí va hacia eso también la educación. Y realmente sí, o sea, yo creo que va a ser un mix de todo y con los profesores ahora realmente aceptando y mejorando esas competencias digitales que son tan importantes. El tema de las infraestructuras y los costos de infraestructuras, asumiendo que haya vamos a decir, que se sostenga, digamos, la modalidad virtual en el tiempo, ¿no implicaría una reducción de costos para el estudiante? Ya que voy a tomar mi clase virtual, ¿puedo pagar menos? A los profesores lo que hay que pagarle más, sobre todo a nivel universitario. Porque realmente es un asunto de las universidades acá. Realmente la gente da clases, los profesionales dan clases no tanto por el salario, ¿no? Entonces tú te ves ahora que tienes que adquirir competencias realmente poniéndole ahora muchas más horas de preparación. Eléctrica, José Alfredo, por ejemplo, digo yo, de aire acondicionado, de instalaciones. Sí, esa parte sí. Esa parte sí, realmente pudiera venir algunos tipos de ajustes, pero ahí realmente que sea el mercado el que decide los contratos que tenga cada quien con los demás, ¿no? Pero realmente, fíjate, o sea, hacer una clase totalmente virtual, realmente, hacer por el librito, se estima, y eso lo explicaron en las facilitaciones, que realmente una buena clase virtual que sea por la ley, te lleva 9 meses de trabajo. Claro. O sea, lo que se ha hecho ahora es ajustarse a una educación remota apoyada por las TICs ante esta emergencia. Pero realmente el camino no está sencillo. No, claro, y de hecho estamos todos improvisando, estamos aprendiendo profesores de estas plataformas, como señalaba Rafael, los propios padres, los estudiantes, o sea, nos ha tocado tirarnos al vacío sin dominar demasiado el esquema, pero estamos saliendo a flote. En cuanto a la educación primaria, Rafael, quería hacer la acotación de que hoy he escuchado muchas escuelas a nivel privado, la verdad no he tenido todavía contacto con las escuelas públicas y saber cuál es la posición gubernamental de cara a esto, pero muchas escuelas privadas han señalado que en el próximo año escolar se le darán los debidos reforzamientos a los niños para poder llenar las lagunas que pudieran quedar en este periodo, digamos, del 18 de marzo al 16 de marzo, digamos, a la fecha, donde se ha tenido que improvisar con el tema de aula virtual. Y siento que es así, porque como bien tú señalabas, los infantes, los niños más pequeños, sí de verdad está comprobado que necesitan una educación virtual y un contacto directo también con sus compañeritos, lo cual es un gran reto. Vi ahí algunas fotos de las escuelas en China y ahora tienen unos escaparates, cada uno de los escritoritos, los niños andan también con sus mascarillas. Bueno, es toda una adecuación, pero siento que así incluso pueden aprender más que a nivel virtual. Bueno, en el caso de la educación primaria, el rol de los padres en el acompañamiento de los niños para adaptarse a estos nuevos sistemas educativos es básico. Por eso decía que las redes entre los profesores, los padres, los niños y las autoridades de los colegios y de las escuelas públicas es vital, porque no solamente los niños tienen que ser entrenados en el uso de las plataformas, también los padres,
Ujú. Imagino que este programa lo están viendo muchos padres que han tenido que también tomar un curso a distancia rápido con sus hijos, Sí, porque porque ellos son que nos enseñan de la plataforma. Pero la pura verdad que me ha impresionado muchísimo la cantidad de tareas, en mi caso particular, que le están mandando los niños, que a veces digo yo que lo están agobiando. No se puede seguir al mismo ritmo como si nada estuviese pasando cuando apenas tenemos un par de horitas de Zoom, de clases. No se le puede exigir al niño hacer tareas todos los días de todas las materias. Me parece que está siendo como muy exagerado y que si el mundo está parado tenemos todos que llevar cierto ritmo y cuando vuelva a acelerarse el asunto, pues le damos para allá. Pero lo más importante es cuidar la salud emocional de los niños que están siendo sometidos a pruebas para los cuales su cerebrito todavía no estaba maduro y no está preparado. Entonces hay que tener mucha comprensión y presionarlos lo menos posible. Señores, pero vamos a entrar, yo mi desahogo de madre, ya ustedes saben, pero vamos a entrar al trabajo remoto, que es otra modalidad. Y yo quería comentarles que ya a mí particularmente el trabajo remoto me afectó porque los talleres que yo daba presencialmente, ahora al pasarlos a manera remota o virtual, pues se me ha reducido la tarifa por hora. He tenido que bajar la tarifa porque se entiende que vamos a decir, el esquema virtual es más económico que el presencial. Entonces quería que nos dieran un poquito de luz sobre el tema, cuál va a ser esta nueva modalidad de aquellas personas que tienen que sustituir el trabajo presencial por un trabajo virtual o remoto. a ver, José Alfredo, si te Dale, Héctor. Mira, No debo aceptarlo, ¿no, verdad, Héctor? No debo aceptarlo, eso, que me bajen los honorarios. bueno, No. mira, Lili, yo creo que eso va a ocurrir de manera inevitable. Y mira, toma el caso que estábamos tratando, la educación. Uh-huh. Yo mencioné el costo de una educación por niño de $5 al año. Por ejemplo, ahora mismo hay plataformas digitales que probablemente harán desaparecer ramas de negocio de educación en muchas partes del mundo. Tú vas a EDX, que te están ofreciendo maestrías digitales, diferentes universidades norteamericanas. ¿Qué va a ocurrir en un momento? Que eso se seguirá sofisticando y las mismas universidades, probablemente dominicanas, si no mejoran su calidad, van a desaparecer. Y en el proceso, los profesores y todo el grupo de personas que trabajan en eso van a ver reducido sus compensaciones. Eso es un ejemplo claro. Y tú tienes que te están ofreciendo maestrías en todo tipo y eso se seguirá sofisticando y eso lo han logrado en solo unos años. Antes el estudiante tenía la opción, bueno, quería ir a una clase presencial y por eso no hacía su carrera a nivel virtual, a nivel remoto en una universidad de fuera, porque quería, vamos a decir lo que es la tradición, crear ese concepto y manejar ese concepto de ir a mi clase, tener contacto directo con mi profesor, que obviamente es extraordinario. Pero si ya esto se vuelve la moda, donde todo el mundo va a estar remotamente o virtualmente aprendiendo o trabajando, yo pienso que hay muchos esquemas económicos que se van a reorganizar, porque de cara a las organizaciones que ofrecen el servicio, hay menos costos, puesto que ya no tienes que buscarle la ubicación al empleado porque ya el empleado está desde su casa, no tienes que pagar ese aire acondicionado, ese baño, esa cafetería. O sea, hay una serie de cosas que cuando tú tienes al empleado remoto trabajando, hay costos que ya tú como empresa no tienes. Y si lo vemos desde el punto de vista de la educación, las instituciones, sean universidades o colegios, si siguen en la modalidad remota, hay una cantidad de costos relacionados a esa infraestructura que al no ser utilizados o estar cerrados, pues no deberían encarecer la matrícula. ¿Me doy a entender? Sí, pero hay que diferenciar una cosa. Me gusta mucho la plataforma de EDX. De hecho, he hecho como 12 cursos en esa plataforma. Uh-huh. Pero esos son cursos mock, o sea, son cursos en los que tú no ves un profesor. Uh-huh. Realmente ahí son cursos que tienen una alta deserción. O sea, la gente entra, sale. Pero sí el tema que se puede dar es eso, o sea, cursos mock dirigidos entonces por profesores, porque el contacto de un profesor que lleve la educación virtual, aunque la gente vea videos y vea cosas, siempre el feedback del experto, del profesor, es lo que se debe hacer. Pero con ustedes en que realmente los costos van a bajar y realmente en el futuro eso viene.
Ujú. Va a venir como una reestructuración. Si seguimos montados en este tren virtual o remoto, obviamente se van a tener que hacer algunos ajustes, asumo yo. Ujú. Mira, Tiene que ser más eficiente el proceso. ¿Qué dice Rafael? Se van a perder muchos trabajos. O sea, vamos, así como tú estás viendo disminuir tus ingresos porque hay actividades que están suspendidas, no solamente la actividad virtual, digamos, de interacción por estas formas de plataformas, sino a través de la inteligencia artificial, que va a ir sustituyendo trabajos y van a ser computadores los que van a dar respuesta en múltiples servicios y en actividades que no requieren la presencia física. Y eso también plantea otro tema. El hecho de trabajar desde su casa le transfiere de las empresas al empleado una serie de costos. La computadora es mía, mi energía la pago yo, mi internet lo pago yo, mi mobiliario lo estoy pagando yo, y la empresa se está economizando una serie de gastos enormes de ese trabajador que ya no le ocupa un espacio, o sea, no consume aire acondicionado, no consume labores de limpieza, etcétera. Entonces, hay toda una transformación del sistema de trabajo. La virtualidad y esta pandemia, este problema del coronavirus, para mí lo que está acelerando de una manera vertiginosa, no solamente en el plano educativo, sino en el plano laboral, todo lo que se veía que en el futuro vendría, pero nos ha agarrado de repente y nos ha tirado contra la pared y no tenemos paracaídas, sí. Absolutamente, absolutamente. La pura verdad que es una transformación que yo pienso que nadie tiene la respuesta, pero hay otro punto importante y es que, por ejemplo, he estado siguiendo a Cuomo en Nueva York y que me ha gustado muchísimo su esquema y su capacidad de comunicación a todos los ciudadanos de la ciudad y la pura verdad del Estado. Y la pura verdad es que él señalaba que el nuevo normal va a implicar un desmonte donde haya menos cantidad de gente en una sola habitación, digamos, si lo extrapolamos al ambiente escolar, en un salón de clases donde antes podían involucrarse o caber 30 niños, 28, 25, lo que usted quiera, ahora probablemente tendrán que ser 10. Entonces eso implica también una transformación desde el punto de vista de la capacidad de alumnos por hora, y entonces asumo que también ahí habrá un esquema donde algunas veces los niños irán presenciales y otras veces irán los otros, unos estarán a nivel remoto y otros no. O sea, lo que se me ocurre es que será una simbiosis donde veremos a los niños haciendo diferentes cosas, quizás yendo 2 o 3 días al colegio, no los 5. No sé, la pura verdad, pero siento que va a haber un desmonte donde obviamente no vamos a ver lo mismo por un buen tiempo. Tendremos niños trabajando, que es bueno también, combinando niños que estudian y trabajan. Niños, recuérdate que esos trabajos infantiles eso está prohibido. Pero también puede cambiar, o sea, porque el trabajo también ayuda a los niños. Sí, un trabajito doméstico que ayuden ahí a mojar las matas, a lavar los carros, ese tipo de cosas que tú dices, José Alfredo. Exactamente. ¿Cuándo asumen ustedes que se reactivará, aunque sea parcialmente, el esquema económico como lo conocíamos? En un minuto para cerrar. Héctor. Mira, yo creo que en el caso específico de la República Dominicana, la situación está volviendo a la normalidad de forma desordenada, con algunos comercios cerrados que están siendo afectados. Probablemente va a haber rebrotes y probablemente vamos a tener que recluirnos otra vez. No creo que hasta que se invente... Como una cuarentena recurrente, digamos, salimos y volvemos a entrar. Así tú lo ves. Y hasta que no se invente una vacuna, creo que el retorno a la normalidad no va a ser posible. ¿Qué dice Rafael? Mira, que hablemos de una nueva normalidad, es decir, la normalidad que vivimos hace unos meses ya no va a ser la normalidad que conocemos, va a haber una nueva... En el campo educativo va a haber un cambio total de la educación presencial a una educación semipresencial con mucha interacción a través de pantallas,
Y en los trabajos se va a ver mucha pérdida de trabajos que no van a volver a la normalidad. Esa gente, ¿qué podrá hacer entonces? No se sabe. O sea, esos despidos masivos, no sabemos qué va a pasar con esa fuerza laboral. Eso es una incógnita todavía. Aquí hay más de 800,000 empleados suspendidos que no sabemos si van a retornar al trabajo. ¿Cuántos van a retornar? No lo sabemos. Para cerrar, José Alfredo, tus conclusiones finales. En un mes se resuelve todo. En un mes. Se abre la economía, se vive con los rebrotes y se pasa. O sea, esto no, yo no veo otra vez volviendo a encerrar a nadie. Después que pase. Ya para junio estamos en pie de guerra, antes del 15. Sí, vamos a enfrentar ese virus de frente. Bueno, esperemos que José Alfredo tenga la razón. Señores, gracias. No pasa nada. Hay que ser positivo. Bueno, gracias a José Alfredo Guerrero, por supuesto, Rafael Espinal y Héctor Guiliani Curi, que han estado con nosotros. Un placer. La semana que viene volvemos a conectar para, bueno, de alguna manera quitarle el forro a esta media isla y volvérselo a poner. Bye, bye.